Gracias Rock, qué bueno que podemos estar este miércoles ya otra vez para orar juntos, para interceder unos por otros, por la iglesia, por el mundo, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y quiero que vayamos al texto que hoy tenemos, está en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Y la meditación de esta tarde se titula algunas implicaciones básicas de la fe cristiana. ¿Qué implica ser cristiano? ¿Qué implica que hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿Qué implica que creemos que Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir? Que Cristo murió la muerte que merecíamos por nuestros pecados y que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que ahora a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Cuando afirmamos todas esas verdades del Evangelio, ¿qué implican estas verdades en el día a día? ¿Qué implican estas verdades en la comunión primeramente con la gente de la iglesia, con los que compartimos esa misma fe? Pero luego esa fe y esas implicaciones se extienden a nuestra comunidad, al lugar donde vivimos, al lugar en donde trabajamos, en donde estudiamos, en todas las diferentes relaciones que desarrollamos en el día a día. Ahí están las implicaciones del Evangelio. Entonces quiero leer el texto y quiero que pensemos en que podríamos leerlo de dos formas. Podríamos leerlo como cristianos, pero también quiero que imaginen esta lectura si una persona no creyente hiciera esta lectura. Quiero que pensemos en estas dos formas de leer este texto, porque hay una gran diferencia para un cristiano leer estas palabras, aunque son las mismas palabras. La interpretación que le daría un cristiano y la interpretación que le daría un no cristiano obviamente son totalmente diferentes. Entonces voy a empezar con la lectura de este texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esta es la porción de la palabra del Señor y fíjense, si se dan cuenta, no se menciona a Cristo para nada en este texto. No se menciona que debemos de arrepentirnos y venir a Cristo. No hay una mención de las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro previamente ha explicado lo que significa la salvación en Cristo. Y entonces por eso empieza en el versículo 8 diciendo: en fin, es decir, por esto, porque ustedes están en Cristo, porque ustedes han puesto su fe en Cristo, porque ustedes están sufriendo a causa de Cristo, entonces solo por esto, entonces vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, todos estos consejos acerca de cómo deberíamos de vivir tienen como antecedente nuestra fe en Cristo. Pero si una persona no creyente leyera esto, simplemente lo vería como una conferencia de autoayuda, de buenos consejos para tener una buena vida, una vida armoniosa, una vida pues con buenas relaciones con los demás. Pero fíjense, cuando nosotros, entendiendo el Evangelio, leemos esto, reconocemos que una vida así solo es posible por la fe en Cristo. No es posible que una persona humana, pecadora, caída, pueda vivir una vida así, en armonía con toda la gente,
compartiendo penas y alegrías con los demás, practicando el amor fraternal, siendo compasivos y humildes, no devolviendo mal por mal ni insulto por insulto, sino bendiciendo. Y dice, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Cuántas personas no cristianas tendrían la tentación de creer que esto es una promesa de Dios y que ellos son capaces de vivir esta vida? Pero nosotros como cristianos entendemos que solamente por la fe en Cristo, que solamente poniendo nuestra confianza en Cristo, que solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra rebeldía en contra de Dios, entonces por el poder del Espíritu Santo podemos empezar a vivir una vida así. Pero quiero que pensemos en esto. Pedro está hablando de que así tenemos que vivir fundamentalmente en la comunidad de los cristianos, es decir, en la iglesia. Este ambiente solamente se puede crear en la iglesia. Solamente podemos vivir en armonía los unos con los otros y compartir penas y alegrías y practicar el amor fraternal y ser compasivos y humildes unos con otros, primeramente en la iglesia, primeramente entre los que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Ahí es en donde se practica realmente esto. Hay muchas personas en nuestro tiempo que piensan que pueden ser cristianos y en la iglesia dejarla en el segundo plano, ¿no? Es la típica frase de gente que se cree muy progre y que dice, no, yo no, sí soy espiritual, pero no creo en la religión organizada y cosas así, ¿no? Entonces, simplemente es una justificación para seguir centrados en nosotros mismos, viviendo una vida egoísta, pero siendo espirituales. Pero realmente no es posible esto. ¿Se dan cuenta el desafío del Evangelio? Una implicación del Evangelio es que para que tú vivas esto que señala el apóstol Pedro, es imperativo, es indispensable que lo vivas en la iglesia, en la comunión de los que confiesan junto contigo que Jesucristo es el Señor, es su Salvador, y que están sometidos al señorío de Cristo. No se puede vivir así como dice Pedro, sin estar sometidos primeramente al señorío de Cristo y sin la comunidad de la iglesia. Esto es fundamental. Y luego fíjense lo que dice. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y me llama la atención que Pedro ponga y señale como una implicación de la fe cristiana, como una implicación de creer en Cristo, esto: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. ¿Qué es lo primero que dice Pedro? ¿A qué le da tanta importancia Pedro? Si no es a nuestras palabras. ¿De qué hablamos? Y bueno, ya lo sabemos todos, ¿verdad? La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Qué es lo que queremos compartir con los demás? Cuando nos reunimos a comer con otros, a desayunar con otros, a platicar, a tomar un café con otros, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Cuando estamos hablando con nuestra esposa, ¿no? En el desayuno, tomando el café y platicamos con ella, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Si hablamos con nuestros hijos, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Si estamos con amigos, ¿cuáles son nuestras conversaciones? Para el apóstol Pedro, nuestras conversaciones reflejan la verdad de nuestra fe en Cristo. Y dice, sí, pero fíjense, también promete que hay una buena vida para el que refrena su boca, para el que refrena su lengua. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua. ¿Cuántas consecuencias malas tienen nuestras vidas cuando no refrenamos nuestra boca? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de decir cosas que no debemos decir? Y casi nunca nos arrepentimos de habernos quedado callados. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo muy importante, pero es una implicación del Evangelio. Es decir, prácticamente Pedro lo que está diciendo es, para refrenar tu boca, debes de tener confianza en Cristo.
Para refrenar tu boca y cuidar lo que estás diciendo, tienes que ser una persona que tengas una profunda confianza en el Señor. Si se dan cuenta, cuando hablamos cosas que no debemos de hablar, cuando chismeamos, cuando decimos juzgamos, cuando condenamos, cuando no tenemos una conversación edificante, es porque no estamos centrados en Cristo, es porque no estamos centrados en la fe cristiana, sino que nos hemos olvidado de Jesús, lo hemos hecho a un lado y hemos dado rienda suelta a lo que queremos. Entonces, algo muy importante entonces es, número uno, una implicación básica de la fe cristiana es el tipo de relaciones que tenemos con los que nos rodean, empezando por la iglesia. Número dos, una implicación fundamental de la fe cristiana es lo que hablamos, a dónde nos llevan nuestras conversaciones. Son realmente de bendición, como dice Pedro, porque fuimos llamados para heredar bendición, somos bendecidos y bendecimos a otros. Y luego dice que se aparte del mal entonces y haga el bien, que busque la paz y la siga. Realmente con nuestras palabras podemos encender el fuego, ¿no? Podemos, dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño, dice, pero enciende grandes fuegos, ¿no? Entonces ciertas palabras pueden hacer que explote algo, o podemos con nuestras palabras traer paz, ¿no? Y finalmente dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjense, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos. ¿Qué pensaría una persona no creyente acerca de esto? Bueno, que este versículo está hablando de él o de ella, ¿no? Porque todas las personas, cuando no somos cristianos, pensamos que somos buenas personas, que somos buenos, y nos comparamos con los malos y decimos, no, pues obviamente Dios no está enojado conmigo, soy una buena persona. Pero no, nosotros como cristianos sabemos que cuando dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sabemos que nosotros no somos justos, sabemos que nosotros, si Dios nos juzgara por nuestras acciones, deberíamos de ser enjuiciados y condenados justamente, pero somos justos a causa de Cristo. Estas palabras solamente tienen sentido en el Evangelio. Estas palabras solamente tienen sentido, un sentido correcto en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces hemos sido justificados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pedro? Nos está diciendo, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre nosotros, sobre los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. No somos justos por nuestras acciones, no somos justos por nuestros pensamientos, no somos justos en nosotros. Es la justicia de Cristo la que nos hace justos. Y dice Pedro, y el Señor, los ojos del Señor están sobre ustedes, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y también esto es una realidad. En una semana en donde hemos visto pues las injusticias de los hombres, las injusticias de la maldad humana, de la gente que está en el poder. Y no estoy hablando de la 4T, ¿eh? No crean que estoy hablando en contra de Andrés Manuel y de Sheinbaum. Estoy hablando en contra de cualquier gobierno humano, del PRI, del PAN. Hay personas que no comprenden que no deberían de poner su confianza en un gobierno, sea de izquierda o de derecha, y que insisten en poner su confianza en gente mala, pecadora. Eso no debería de pasarnos como cristianos. No deberíamos jamás de poner nuestra fe en un gobierno humano, porque todos los gobiernos humanos son malos, están corrompidos. Pero es mejor tener un gobierno que no tener un gobierno. Y Dios ejerce su autoridad sobre los gobiernos que Él ha elegido que gobiernen este mundo. Pero eso no implica que no sean malos los que gobiernan. Y hay mucha frustración, mucho coraje, mucho resentimiento en este tiempo, pero aquí me encanta cómo termina el Señor, Pedro diciendo, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Qué precioso es la fe cristiana y el Evangelio, que nos permite entender que aunque en esta vida no haya justicia, viene la justicia. Que aunque en esta vida nunca veamos un gobierno que gobierna con justicia, el Señor va a hacer justicia. Y aunque no haya justicia, y aunque nadie vaya a la cárcel, y aunque metan a la cárcel a los trabajadores o a los empleados del gobierno de quinto nivel, porque los poderosos nunca van a ir a la cárcel y nunca van a pagar, el Señor tiene su rostro con las que hacen el mal.
y un día ellos van a pagar. Qué precioso es poner nuestra confianza no en nuestra venganza, no en nuestra frustración, sino en la venganza del Señor. Todos van a pagar lo que han hecho mal. Nosotros deberíamos de pagar porque no somos mejores que ellos, no somos mejores que los gobernantes corruptos de nuestro país. Nosotros no somos mejores que ellos. Merecemos el mismo castigo que ellos. Pero Dios por su gracia nos ha traído a Jesucristo. Hemos renunciado a seguir pecando. Nos hemos arrepentido de nuestro pecado y confiamos en la gracia de Cristo. Y oramos hoy por las personas que están sufriendo la pérdida de familiares. Oramos por todos los que han sufrido hoy esta desgracia, esta injusticia. Pero también oramos por los que han cometido esas injusticias. Oramos por todos los que están en eminencia y han sido negligentes, malvados y han hecho cosas malas. También oramos por ellos, porque todos necesitamos a Cristo. Aquí no hay buenos y malos, todos estamos bajo la maldición de Dios si no venimos a Jesucristo. Así es que oremos hoy con esa confianza, oremos hoy entendiendo las implicaciones de la fe cristiana, y una implicación es que tenemos que orar por todos, hoy, por los que gobiernan, por los que están sufriendo, y pidamos a Dios por la salvación de sus almas, para que también vengan como nosotros, que siendo malos, venimos a Cristo, que siendo egoístas, que estando en rebelión en contra de Dios, hemos hallado gracia en Cristo. Así es que oremos con esa confianza, oramos pensando en esto hoy. Y